esta palabra que vamos a compartir, Satanás sigue igual. ¿Sabe que la palabra nos enseña que cuando vamos a la guerra tenemos que conocer a nuestro enemigo? Porque si no conocemos a nuestro enemigo, entonces muchas veces le vamos a dar un lugar mayor o más importante del que tiene. Pero cuando nosotros conocemos las estrategias del enemigo, vamos a poder darnos cuenta que el poder del Señor es sin igual y que Él puede hacer milagros de los cuales a veces no lo creemos o nos asustamos o nos echamos para atrás. Pero cuando nosotros conocemos las estrategias del diablo, nos damos cuenta, como dice allí, que sigue igual. El diablo no ha cambiado. ¿Recuerdas la última vez que te propusiste decir, voy a comenzar a vivir una vida como el Señor quiere? Bueno, ¿recuerdas ese día que dijiste, basta ya de caminar con mis propios pensamientos, en mis propios caminos, mi forma de vivir? Quiero comenzar a vivir una vida diferente, como Dios lo ideó para mí. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas esos momentos en donde te has decidido a cambiar de actitudes? ¿Te acuerdas? En algún momento hubo una palabra, una situación, tengo que cambiar de actitudes. Y seguramente que también te recuerdas qué pasó después de esa propuesta. ¿Qué pasó después de esa propuesta? Que era una propuesta verdadera, genuina, pura. Era una propuesta real de tu corazón. No era algo que te lo inventaste. Era una propuesta real y verdadera y genuina. ¿Y qué pasó luego de esto? ¿Qué pasó? Parecería que a lo mejor al día siguiente, a lo mejor al rato nomás que tomaste esa decisión, al rato, pareciera que los ataques del diablo se intensificaron tremendamente. ¿Sí? ¿Hay alguno que le pasó? O pareciera, ¿no es cierto?, que un contenedor de esos que están por allí afuera se nos cayó sobre la cabeza y no podíamos sostener. Y nos encontramos con esa persona que nunca jamás hubiéramos querido encontrarnos. ¿Para qué me encontré con ese ser? Pareciera que el diablo dijo, me lo cargo. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en que en estas propuestas que hicimos decimos, fue emocional lo mío, fue emocional. No, la verdad que no, voy a cambiar, esto fue emocional. No fue emocional, fue verdadero, genuino y puro. Pero nosotros tenemos que entender que cuando nosotros tomamos decisiones para Dios, el enemigo va a tratar de que nosotros desistamos de aquellas cosas que nosotros no hemos propuesto. Por eso, si Él está decidido a atacarnos, nosotros tenemos que estar parados, determinados en que nosotros vamos a mantenernos como lo hemos hecho. ¿Sabe que el Señor Jesús, cuando Él salió del Jordán lleno del Espíritu Santo, fue al desierto donde dice que ayunó 40 días? Bueno, yo no he ayunado 40 días, he ayunado pero no 40 días. ¡Qué tremendo! Parecería que cuando ayunamos todo es angelical. Si yo estoy ayunando, nada malo tiene que pasar, todo en mi alrededor tiene que ser angelical. Y no es así. Cuando nosotros determinamos amar a Dios, seguir a Dios, es allí cuando el enemigo va a intentar por todos los medios molestarnos. Si el enemigo no nos molesta, es porque no somos aquellos que pueden traer una amenaza para el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús, luego que ayunó, vamos a ver Lucas. A ver qué dice Lucas 4, 1 al 13, vamos a leer. A ver. ¿Ya lo tienes? Abre tu Biblia, lo leemos juntos. Dice Lucas 4, 1,
dice Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué pasa? Tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Fíjate, le está dando la potestad, el poder y la gloria, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y el 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado alguna tentación, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. La pregunta que nosotros podemos hacernos en esta mañana es, ¿cuándo fue tentado el Señor Jesús por el diablo? ¿Cuándo fue tentado? Fue tentado cuando le buscó. Fue tentado en el momento en que él estaba lleno de la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros pensamos que el enemigo se tiene que rendir porque he ayunado, porque he orado, porque he buscado al Señor, tiene que rendir. Pero el enemigo vino al ataque del Señor justo luego que él terminó el ayuno. Y siempre tenemos que entender que mientras busquemos a Dios, el enemigo va a venir contra, porque eso es su oficio, ese es su trabajo. El enemigo no ha cambiado porque el enemigo quiere que nosotros retrocedamos. ¿Sabes? Que mientras nosotros buscamos a Dios, Él trata que desistamos de orar, de buscarlo en la palabra, de tener un compromiso con el Señor, de un cambio de vida. Él va a tratar siempre. Por eso atacó el Señor. Por eso tú tienes que pensar, si el enemigo no me ataca, es a lo mejor estoy tranquilo, porque no soy una amenaza para el reino de los cielos. Y la tentación fue a todo nivel, ¿verdad? A todo nivel. Nosotros tenemos que entender esta verdad, porque a veces la pregunta sería, si Jesús nunca tuvo en sus manos un móvil, nunca tuvo un ordenador, ¿cómo puede entenderme cuando mis manos o mis dedos se deslizan con tanta rapidez sobre páginas a las cuales no quiero ver? ¿Cómo puede entenderme cuando estoy metido en juegos en donde estoy tan atrapado? Si él era un carpintero, ¿qué puede entender? El Señor puede entender de engaños, de mentiras, de robo, pero ¿qué puede entender el Señor Jesús de sexo, de pornografía, de violencia, de deseos de morir? ¿Qué puede entender el Señor? ¿Sabe que cuando nosotros nos paramos en este punto, el Señor no me puede entender? Este es el punto donde el enemigo quiere encontrarte. ¿Sabes? El mejor lugar donde vas a encontrarte con el diablo va a ser cuando tú digas, es imposible que el Señor me entienda. Ese es el lugar de deleite del diablo. Cuando tú sientas que estás solo,
que nadie te puede entender, que con quién vas a compartir lo que estás viviendo. Esto que estoy viviendo no se lo puedo contar a nadie. Nadie me va a entender. ¿Lo has pensado? Nadie me puede entender lo que estoy sintiendo. O a lo mejor a nadie le importa lo que estoy viviendo. Ese es el lugar de deleite de Satanás. ¿Por qué? Porque él sabe que mientras, ¿no es cierto?, nosotros sentimos que nadie nos entiende, que estamos solos en esta lucha, entonces ese es el lugar de placer. ¿No tienes quien te entienda? Yo te puedo ayudar. Yo te puedo dar una ayuda. Pero ¿qué dijo? Leíamos recién en la palabra. Dice que el Señor fue tentado en todo, en todo. Entonces, yo no tengo que cuestionar si el Señor me puede entender a la hora de estar en pornografía, a la hora de estar en esos juegos violentos que he entrado. Yo tengo que entender que si esa verdad es, aunque sea, pruébalo. Pruébalo si es verdad o no. Pruébalo si el Señor puede ayudarte. ¿Sabe que Satanás sigue igual? Y él siempre desafiará tu identidad. Al Señor, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios. O sea que él le estaba probando a ver si realmente eres cristiano, ¿no? ¿Qué idea tienes tú del reino de los cielos? ¿Qué idea tienes? ¿A dónde estás metido? O te encuentras con aquellos que te dicen, ¿y este era cristiano? O el enemigo te dice cuando tú estás hablando con alguien, si te vieran lo que estás haciendo, lo que hiciste, ¿qué te haces ahora? El enemigo siempre va a atacar nuestra identidad. Al Señor le atacó, es la misma forma. Por eso digo que Satanás sigue igual. No ha cambiado sus formas, no ha cambiado quizás su esencia, como vamos a ver más adelante. Entonces, en el versículo 3 nosotros leímos, entonces el diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El enemigo siempre atacará para ver a dónde estás parado. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu situación? ¿Dónde estás? Por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en un mundo anti Dios. Es decir, que todo lo que se mueve a nuestro alrededor va en contra de Dios. Entonces nosotros tenemos una lucha contra un mundo que está decidido totalmente a destruir a aquellos que quieren algo de Dios. Entonces cuando viene algo sobre tu vida, ¿qué te haces? ¿Qué te crees? Tú que le gritaste o peleaste recién con alguien, con tu esposa, con tu hijo, ¿qué te vienes a hacer? Párate en la verdad de Dios y saber que Él te va a ayudar. Sus formas han cambiado, pero su esencia es la misma. Como con Eva. Sus formas pueden haber cambiado, pero su esencia es la misma. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a convencer siempre que priorices lo que hay en tu corazón. Tienes que priorizar lo que deseas, lo que quieres. Esto es lo más importante. Tú tienes que darle importancia a lo que estás deseando. No importa la forma, no importa las consecuencias. Haz lo que desees hacer. ¿Has sentido eso en tu corazón de decir si eso lo estás anhelando, si eso lo estás deseando? Dice que Eva vio el árbol y anheló tener ese árbol, deseó tenerlo, era algo deseable para él. Y sabes que cuando nosotros nos damos cuenta de que muchas cosas en las cuales hemos deseado y la hemos hecho, luego nos hemos arrepentido porque vemos que no es tan buena como se ha prometido. Pero sucede que hay algo que picó dentro nuestro de tal manera que luego no podemos salir de esa situación. Entonces, el enemigo sigue haciendo lo mismo. La forma es que tú puedas ver algo que anheles. Y una vez que lo has anhelado, entonces, por ejemplo, el Señor Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él, en ese momento, su necesidad física era que tenía hambre.
Él tenía hambre. Entonces no es que solamente consideramos que el comer mucho, sino que para él el deseo que había era de alimentarse. Muchas veces el deseo que hay en nosotros es otro tipo de deseo. Deseamos tener algo, hacer algo, que en ese momento este texto bíblico viene de la misma manera. No todo lo que desea mi corazón es bueno. No todo lo que estoy deseando hacer es lo que me va a hacer bien a mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces eso que se metió por un deseo se hizo un hábito y luego no hay forma de salir de eso, ¿verdad? Qué difícil que es de salir de hábitos. Y una vez que nos hemos enredado, el enemigo gobierna la vida. ¿Sabe que el lema del diablo en este tiempo para los jóvenes es no tienes futuro? No hay opciones, no hay esperanza, no hay posibilidades, no hay futuro. ¿Lo has sentido? No hay futuro. Entonces, imagínate una generación, creo que de niños, de 9, 10, 11, 12, donde se crían con el pensamiento que no hay futuro. Aquel que piensa que no hay esperanza, que no hay opción, todo le viene bien. Todo lo que tenga ganas de hacer le viene bien. Porque si yo no tengo un futuro, no tengo posibilidades de ser nada, ¿qué me importa lo que haga hoy? Vivo el hoy, soy feliz el hoy. Total, mañana no tendré nada. Entonces, el enemigo usa lemas, usa algo que va sembrando en el corazón. Imagínate un niño o un adolescente de 12 años que cree que no tiene futuro. ¿Qué va a hacer a los 14? ¿Qué va a hacer a los 16? ¿Qué va a hacer cuando llegue a una edad adulta? Si no tiene esperanza ni futuro. ¿Por qué? Porque el enemigo le comió a través de pensamientos, a través de sentimientos, los cuales se quedaron enraizados en el corazón. Por eso es tan importante entender que nuestro futuro está en Dios. Tú tienes identidad en Dios. Tú tienes una identidad. Dice la palabra que fuimos formados por los detalles que Dios nos dio. Quizás no te gusta tu nariz, pero Dios la diseñó. Quizás no te guste alguna parte de tu cuerpo. Dice que el Señor nos formó. Tenemos una identidad con Dios. Ahora, hoy el enemigo quiebra la identidad de la gente, haciéndoles sentir que no valen. Pero nosotros tenemos que creer en su verdad y en su palabra, de que tengo una identidad y un propósito firme. Tenemos que ir en contra de esa corriente de antidios. Tenemos que ir en contra de las palabras que continuamente susurran a nuestro lado. Estamos en ambientes en los cuales están contaminados. Por eso nuestra forma de hablar tiene que ser una forma de hablar en la cual declare la palabra sobre mi vida y sobre la vida de la gente. Y más cuando somos padres, nuestras palabras tienen que ser de bendición para los que nos rodean. Porque si yo estoy viviendo en un mundo donde todo está frustrado, no hay futuro, no hay esperanza, no hay opciones de trabajo. Cada día va a estar todo peor. Yo tengo que entender que yo tengo que estar firme, parado en el propósito de Dios y en la identidad de Dios. No voy a comer del pan del diablo, no voy a comer del pan del enemigo, voy a comer de la palabra de Dios, que es lo que viene a traer esperanza y vida a mí. Tengo que pararme en los propósitos. Tienes que hablarle a tu vida y a las que están a tu lado de que hay propósito, esperanza en Dios. No te dejes comer la cabeza. No dejes que a los tuyos le coman la cabeza, porque es fácil comer la cabeza y destruir y luego cómo poder caminar. No permitas que el diablo gobierne tu vida. Por eso después vemos que no tienen deseos de estudiar, deseos de nada, porque no hay esperanza. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a levantar del sillón si no hay futuro, si no hay esperanza? Pero el Señor nos dejó otro espíritu, ¿sabes? No nos dejó el espíritu del diablo, el Señor nos dejó otro espíritu. El enemigo sigue usando los mismos recursos, entre otros,
la codicia. Entre otros, ¿qué es la codicia? La codicia es atracción hacia aquellas cosas. El enemigo te muestra para que codicies. Y una vez que has codiciado, no puedes vivir sin eso. Si no lo tengo, me muero. Es indispensable porque aquellos que me lo muestran son felices. Me hace falta esto para ser feliz. Y esos días que todos tenemos, en que pareciera que estamos de ánimos bajos, si tuviera eso, sería feliz. ¿Por qué? Porque la propaganda es fuerte. La propaganda es tan fuerte que a todo lo malo llega a parecernos bueno. Y de tal manera que si no lo puedo lograr tener, me parece que soy una persona infeliz, que soy una persona miserable porque no puedo tener aquello que me están ofreciendo. Y es tan fuerte que hoy en segundos, por eso TikTok en segundos puede darte lo que tú necesitas o lo que tú necesitas ver. Ya no se hacen propagandas largas, momentos en donde queda en nuestra retina aquello que necesito como indispensable para mi vida. Y nosotros a veces decimos, son los adolescentes, son los niños. ¿Y qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con nosotros? En donde vemos algo y en los momentos donde estamos en alguna crisis, viene a nuestra mente eso que cautivó y parecería que sin esos no puedo vivir. ¿Sabe que la codicia es un buen recurso usado, el cual no se lo llama como tal, se lo llama lo necesito, te lo mereces? Y esto no es un logo, una palabra, una frase de España o de algún país. Esta es una frase mundial, porque es una frase muy satánica. Te lo mereces, lo necesitas. Y a veces, verdaderamente, no lo necesitamos. Pero esa codicia que ha entrado a nosotros, esa atracción, es la que nos marca. Fíjate qué hizo el diablo. Lo llevó al Señor arriba de toda la ciudad y dice que le mostró los reinos de la tierra. Le mostró y le dijo, yo te puedo dar poder, yo te puedo dar fama, yo te puedo dar dinero, riquezas, si tú me adoras. ¿Sabes que esto sigue todavía hasta el día de hoy? ¿Por qué? Porque anteriormente pareciera como que el enemigo, los que tenemos más años, antes actuaba de una forma más dulce, más angelical, más rosa. No se mostraba tal cual era. En cambio, en esta época hay como un hambre por lo oscuro, un hambre por lo tenebroso, un hambre por lo que... Y es como que el enemigo ha soltado todo lo de él, ¿no? Y abiertamente busca adoración. ¿No te has preguntado nunca por qué algunos grupos musicales o algunos de estos que salen en algunos y tienen 1 millón de me gusta o de fans que siguen, cómo pudieron de un día al otro hacerlo? ¿Sabe que hoy el diablo sigue ofreciendo de la misma manera? Si me adoras, si te postras ante mí, yo te daré. Y es de la misma manera. ¿No es allí cierto? El Señor le dijo, a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí me es dada. Y si tú postrado, y hay muchos que hoy en día sí lo siguen haciendo. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda para poder vivir? Bueno, nos queda para poder vivir discernimiento y entender que estamos en una guerra espiritual. Yo tengo que entender que estoy en una guerra espiritual. No tengo que decir, ¡ay, entonces no puedo ver nada! Estás en un mundo en donde Satanás reina, pero no soy de este mundo, ni me voy a quedar en este mundo, sino que pertenezco al reino de los cielos. Mientras el Señor no me lleve, mi función es ser luz en medio de la oscuridad. No mezclarme con la oscuridad, porque el gris
también se pierde con la oscuridad. Entonces, nosotros tenemos que entender como un principio que Satanás sigue igual. El que has cambiado eres tú. Que seguramente antes vivías como él, pero hoy sabes y entiendes que hay una guerra espiritual y el enemigo la sabe. Si tú no la sabes, el que está en desventaja eres tú. Y la iglesia es la que prevalece y es la sal de esta tierra en la cual necesitamos seguir parados. ¿Sabe que Satanás se sigue alegrando con el suicidio? Así, se sigue alegrando, desafiando a la gente desesperada para decirle, mira, conozco una salida, libérate de tu problema. Tristemente, Málaga aumentó el índice de suicidio. Como iglesia tenemos que trabajar, tenemos un trabajo por delante. ¿Qué le dijo el engañador, Satanás? Dice que le llevó a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo al Señor Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Es decir, que el enemigo vendrá a tentarte a través de desafiarte cuál es tu posición, cuál es tu lugar. ¿Conoces el reino de los cielos o simplemente ocupas un lugar, una silla en la iglesia? Y dice que si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y a los ángeles va a hacer para que no tropieces. Es atroz el ofrecimiento de Satanás, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo con la gente que está desesperada, aquellos que no saben qué hacer de su vida, porque ya entró de alguna manera, porque sabes, los espíritus se transmiten. Y si yo escucho canciones de lo que alguien que tiene un espíritu de Satanás en su vida compuso una canción, su música llega a mi espíritu. Y de repente hay actitudes y hay cosas en las cuales no puedo salir. Y es porque todo eso ha envuelto. Por eso cuando tú escuchas música y a veces en otro idioma y no le entiendes y repites lo mismo, quizás estás repitiendo un pacto satánico. Entonces, cuando tú ves este tipo de grupos musicales que son lo que escuchan los adolescentes, pero lo que quiero decirte que los espíritus se transmiten. Y si el enemigo, una vez que entró, luego te dice, ¿qué vas a hacer de tu vida? No hay futuro, no hay esperanza. ¿Qué vas a hacer? Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros estamos luchando en un mundo que está abiertamente entregado al enemigo. Hay gente que no lo sabe, que no lo entiende, pero tristemente aquellos que comparten los juegos, que comparten la música, las películas, las series, han entrado en este círculo en el cual sin Cristo no hay salida. Entonces el diablo dice, tu solución sería terminar en esta tierra. Termina ya, porque esto lo que estás viviendo es un infierno. Termina con tu vida. Y nosotros podemos leer en las noticias que lo que estoy diciendo no es algo exagerado. Aquel que se mató a los niños, se mató para darle, enojarse que su pareja sufra. ¿Y qué hizo? Y así podríamos contar tantos, de los cuales terminan en una forma trágica. Yo quisiera a veces sentarme con alguno de estos jóvenes que escuchan y decirle, mira cómo ha terminado la vida o cómo es la vida de aquellos. Es una vida a la cual quieres imitar, pero como hoy el enemigo se ha lanzado de una forma tan desaforada, mostrando que lo malo es bueno, es como que no hay un límite para esto. ¿Sabe qué? No sé cuándo viene el Señor, pero yo sé que lo único que detiene todo que esta tierra sea totalmente destruida, eres tú y soy yo. Es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender
que esto es donde vivimos, pero nosotros tenemos que entender, ¿no? Desafiando al que está desesperada para quitarse la vida, porque así huirá de la situación. Este es el engaño del diablo. Sé libre del problema. Termina con tu vida. Sé libre. Y que lo que está haciendo es llevándolo a su terreno. Pero yo quiero que entendamos algo. Nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús acabó con toda tentación del diablo. Cuando te sientas tentado, cuando te sientas atormentado, dice, Señor, tú estuviste en mi lugar, tú me entiendes y tú venciste y tú eres victorioso y yo puedo salir de esta situación por más negra que sea, por más que estoy en la cárcel, por más que me siento profundo, tú me puedes sacar de esta situación. El Señor venció toda tentación. Y quiero que entiendas que ser tentado no es un pecado. El Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando tú eres tentado, no te diga el diablo que estás destruido. Puede venir tentación a tu vida, pero tú tienes la fortaleza del Espíritu Santo de Dios para levantarte y vencer contra todo lo que el enemigo ha preparado para ti, para deshacerte, porque sabe que si te destruye, sabe tu fin. Y sabe que si te destruye a ti, hay mucha gente a tu alrededor que serán destruidas juntamente. Entonces nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo está sobre nosotros y el Espíritu Santo es el que nos da la victoria. Necesitamos pelear las batallas. Necesitamos entender que hay una guerra espiritual diaria. Y tú dices, bueno, entonces mejor estar sin el Señor. Claro, porque sin el Señor estás del otro lado directamente. Pelea las batallas, porque el Señor nos ha dado, cuando el Señor Jesús se fue, Él dijo, este mismo espíritu que me ayudó en cada situación, este espíritu, el cual fue el que me dio conocimiento, sabiduría y entendimiento, es el espíritu al cual les enviaré cuando yo me fuere. Mientras estoy con cada uno de ustedes, no puedo estar con los otros. En cambio, cuando me vaya, vendrá el Espíritu Santo de Dios, el cual vendrá sobre nuestras vidas y es un espíritu que es de Dios, un espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios. Este es el espíritu que el Señor nos dejó. ¿Cómo vamos a ensuciarnos con algo? La gente está en busca de poder, en busca de algo diferente. El Espíritu Santo es poder. La gente busca tener conocimiento de algo más. El Espíritu Santo es conocimiento, es sabiduría, es entendimiento. Tenemos que entender esta verdad. No podemos caminar en el libro de los Hechos si no conocemos al Espíritu Santo. No podemos caminar en Málaga, en Victoria, si no conocemos al Espíritu Santo. No podemos aconsejar si no conocemos al Espíritu Santo. Este es nuestro desafío. Este es tu desafío. Este es mi desafío. El Señor nos ha dejado algo en el cual a veces nos quedamos impactados por lo que hace el enemigo y no nos damos cuenta lo que tenemos en nuestra mano. El diablo sigue ofreciendo estos pactos. Si me adoras, te daré fama. Cuando tú veas aparecer a alguien demasiado rápido en la fama, pide discernimiento. Si tú ves algo en la televisión o muestras algo, pide discernimiento al Espíritu para que si hay algo que está camuflado, salga a la luz. Y es lógico y entendible que la iglesia tenga que seguir parada luchando porque estamos en una guerra espiritual. Amén. Te pido que te pongas de pie y yo te hago una propuesta este día. Quizás has dicho muchas veces, Señor, quiero vivir de otra manera. Como decía al comienzo, Señor, quiero vivir una vida en la cual a ti te agrade. Y mañana
o la semana próxima ya te olvidaste de lo que dijiste. Qué bueno que sería en este día, te hago una propuesta. No te rindas, no te rindas. El Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos, para vivir una vida diferente, una vida verdaderamente feliz. No todo eso que te ofrece, que te va a dar la felicidad, es verdad. Pero el Espíritu Santo sí trae felicidad y gozo a nuestras vidas. Y yo quiero hacerte una propuesta. No te rindas. Pelea las batallas no solo, sino con el Espíritu Santo. Y cuando te sientas tentado, recuerda que el Señor ganó, venció, triunfó sobre toda tentación. Por más que el enemigo te diga, ¿qué va a entender el Señor de pornografía? ¿Qué te va a ayudar? El Señor te entiende. El Señor te entiende. Yo deseo que en esta mañana, si estás peleando con situaciones que pareciera que te han ganado hasta aquí, hoy es una mañana de victoria. Si hasta aquí has estado peleando con hábitos, con cosas que has cedido al enemigo, esta mañana es una mañana de victoria. Y si es necesario, no dejaremos de orar hasta que tú sientas la victoria sobre tu vida. Yo te invito a que, escuchando esta canción que ponen los hermanos, podamos entregar todo aquello que está batallando en nuestro corazón. No luches más solo, no luches más sola. El Señor es tu defensa. Amén.